los organismos que somos multicelulares. Usted, Nicole, usted, César, usted es una mancomunidad de células. Usted es un organismo multicelular y que por restricciones que impone la multicelularidad, tú necesitas, Nicole, que tus células se especialicen. Cada una de nuestras células en nuestro organismo multicelular cumple una función. Las células especializadas son aquellas que cumplen alguna función necesaria para que todo un organismo multicelular pueda desenvolverse adecuadamente. Por ejemplo, nuestro organismo, Nicole, César, tiene una célula especializada en conducir impulso nervioso. Son células excitables. Hoy día con un curso tercero medio, Nicole, César, estábamos viendo el potencial de acción. Quedaron locos los cabros viendo los flujos de iones, canales, voltaje dependiente. La cosa es que usted, en tanto organismo multicelular, tiene células especializadas, como las células neuronales que conducen impulsos nerviosos. Los impulsos nerviosos, niños, son fenómenos eléctricos asociados a membranas. Son unos fenómenos de movimientos de iones a través de las membranas de las células excitables. Pero además tenemos otros tipos de células especializadas y tenemos cientos de células especializadas. Ahí en pantalla, niños, aparece un lindo esquema, una célula muscular estriada, que es la que, por especialización, tiene la capacidad de, como los músculos están insertos en los músculos, por lo menos el músculo estriado, el músculo esquelético, como el músculo se acorta, genera movimiento sobre los huesos y usted se mueve con la contracción del músculo. La especialización del músculo es la generación de movimiento. Aparte del músculo esquelético, existen músculos en las capas de muchos órganos. En la pared del tubo digestivo tienes músculo, por lo tanto el tubo digestivo se mueve. En la pared de los vasos sanguíneos, tú tienes capa de músculo, por lo tanto la pared de algunos vasos sanguíneos se mueve. La pared del epidídimo, por donde se eyacula el semen, se contrae. En la pared del útero tiene capa muscular, se mueve. Existen muchos lugares donde existen células musculares. Ellas se especializan en generar movimiento. En la pantalla Senjo te está mostrando un tipo de célula muscular, lo que se llama músculo esquelético. Pero además tenemos células epiteliales, jóvenes, cuyas funciones las voy a mostrar luego. Una célula epitelial tiene una morfología específica para que esa célula cumpla la función de producir movimiento a través de los cilios o permitir la absorción de nutrientes, etc. Somos un consorcio de múltiples tipos celulares especializados. Se dice que hay células que son totipotenciales. ¿Qué es eso? Una célula es totipotencial cuando esa tiene la capacidad de generar un individuo completo. Estás viendo en pantalla, alumno, la transformación de una célula totipotencial en más células totipotenciales. Estás viendo la multiplicación de una célula totipotencial muy conocida que se llama cigoto. El cigoto es la célula totipotencial por excelencia. Es una célula que si usted le permite a esta célula irse multiplicando, como le está ocurriendo acá, el cigoto va a originar un individuo completo. Pero estas células, niños, que resultan de la división del cigoto, blastómeros, también conservan la capacidad, si es que usted separa el blastómero del otro. Si usted digrega este embrión y separa las células blastoméricas, cada blastómero también es totipotencial. De cada blastómero puedes volver a sacar un individuo genéticamente idéntico. Este carácter totipotencial
durante el desarrollo embrionario temprano se pierde y las células dejan de ser totipotenciales, pero van a mantener un carácter pluripotencial. Aquí surge otro tipo de célula, aquellas células que son pluripotencial. ¿Qué es esto? Se trata de células que pueden originar distintos tipos de tejido, pero están todos relacionados entre sí. Células pluripotenciales son aquellas células que pueden originar distintas estirpes de tejido. Mira, y le pasa esto. Asenjo, el profesor Carlos Asenjo, te está mostrando en este minuto, de una manera muy simplona, un huevo fecundado. Aparecen los dos núcleos, el masculino y el femenino, porque te están haciendo la caricatura de un cigoto. Esta célula es una célula totipotencial, pero ya te dije que esta célula se divide, mantiene el carácter totipotencial. Un embrión del día 2 mantiene sus células embrionarias totipotenciales, pero va a llegar un día en que este carácter se pierde. Cuando un embrión niño llega al estado de blastocito, un embrión tempranísimo de día 5, esta masa celular que aparece aquí adentro, esa es la masa de células que va a originar al embrión. Y esas células ya perdieron su carácter totipotencial porque solamente ellas ya pueden originar tejido específico, se han vuelto pluripotenciales. Una célula es pluripotencial cuando solamente puede originar tejido, no en un individuo completo, solamente tejidos específicos. ¿Por qué pasa esto de que una célula que era toti se vuelve una célula pluripotencial? Por un proceso de activación e inactivación de genes. Las células durante el desarrollo embrionario niño, lo que empiezan a hacer estas células, empiezan a apagar genes, los apagan. Algunos genes los apagan y a otros genes los empiezan a encender en un proceso llamado diferenciación. Como consecuencia de que una célula totipotencial empieza a apagar genes, esa célula con genes apagados pierde el carácter toti, manteniéndose un carácter pluripotencial. Tu célula totipotencial se diferenció apagando genes y se transformó en un embrión de 5 días, en un embrión cuyas células son pluripotenciales. Solo está permitido originar tejido específico. El blastocito tiene un epitelio que se llama ectoderma, alumno. Del ectoderma, las células solo originan ciertos tejidos. El blastocito tiene un epitelio que se llama endoderma. El endoderma es pluripotencial, solo origina otros tejidos. Célula pluripotencial son aquellas que originan tejidos específicos. El ejemplo que el profesor te trajo para que entiendas el concepto de célula pluripotencial son las células embrionarias del día 5, cuando eres blastocito. Las células embrionarias son pluripotenciales ya. Célula multipotencial son aquellas células que por procesos de multiplicación solamente originan células de un tejido específico. No es que originen distintos tejidos, porque para eso eres pluri. No, célula multipotencial son aquellas células que originan solamente células pertenecientes a un tejido. Ejemplo clásico de lo multipotencial son las células de la médula que hay dentro de los huesos, médula ósea. Las células de la médula ósea son multipotenciales porque te originan células de la sangre. La sangre es un tejido. De la médula ósea, algunas las van a diferenciar para hacer futuros glóbulos rojos. Pero también existen unas células madre que se van a diferenciar a glóbulos blancos, también de la sangre. Y hay otras células madre multipotenciales que van a originar futuras plaquetas. Una célula es multipotencial, niño, cuando origina células de un tipo específico de tejido.
Asenjo te señaló las células multipotenciales de la médula ósea, que solo originan células sanguíneas. La línea roja, la línea blanca y la línea plaquetaria. Las tres vienen de un mismo tipo de tejido multicelular, que se llama médula ósea. Lo repito, células pluripotenciales son aquellas que originan distintos tipos de tejido, pero relacionados funcionalmente. Por ejemplo, mencioné el ectoderma. Las células del ectoderma originan distintos tipos de tejido. Son pluripotenciales. En cambio, multipotencial quiere decir que solamente origina células de un tejido. Y Asenjo te mostró las células multipotenciales que originan las células de la sangre, en que la sangre es un tejido específico. Y las células unipotenciales son aquellas que al multiplicarse, proliferando, solo originan células como ella, como sí misma. Ejemplo, aquí estoy mostrando un órgano llamado hígado. El hígado está formado por unas células llamadas hepatocitos. Aquí se muestra un corte tejido hepático. Créame que adentro hay hepatocitos. Aquí hay hepatocitos, células del hígado. El hepatocito, niño, es una célula unipotencial, porque si usted permite la proliferación del hepatocito, solamente salen más hepatocitos, como él. Una célula es unipotencial cuando al multiplicarse genera células como ella. Asenjo te habló del hepatocito, que es una célula del hígado. Estas células del hígado se multiplican, pero para originar más células de hígado. Unipotencial. ¿Alguna duda, niños? Acuérdese de llamar al preu, le dice a usted Nicole, su compañero César. Llama al preu, Nicole, para que veas lo de la código, la clave que te piden para responder la jornada. ¿Alguna duda con los conceptos de célula especializada, totipotencial, pluripotencial, multipotencial, unipotencial? Ahí me llega un correo por el chat. Gia, Haug, Lu. ¿Qué duda tiene, Gia? ¿Te levanto el micrófono, Gia? Pero, Gia, a ver, César, ¿en qué momento la célula TOTI pasó a ser pluri? Eso ya lo dije, se lo recuerdo. Si se refiere al desarrollo embrionario, yo te puedo decir que del día 4 al 5, una célula de quinto día de desarrollo embrionario, César, es una célula que ya es pluripotencial. Perdió el carácter de cada célula original un organismo completo. Pero el momento exacto, tal vez eso es lo que apunta a tu pregunta. No soy experto en el tema, pero ya por los estudios hechos, se observa que para las células tú puedes tomar un embrión de 5 días, César. Tú puedes disgregar ese embrión en sus células constituyentes. Tú cultivas esas células por separado, experimentos que se han hecho, y se pudo ver con pena que el cultivo de células por separado para un embrión de 5 no fue capaz de originar individuos completos. Y ahí se adoptó el concepto de pluripotencialidad. Estas células ya no originan el organismo, tan solo son capaces y se están especializando en originar tejidos específicos. De tal modo que un embrión de 5 días, César, tiene epitelios. Tiene epitelio ectodérmico, tiene epitelio endodérmico. Luego el embrión va a desarrollar un tercer epitelio que es el mesoderma. Y esas células de cada uno de esos 3 epitelios, César, es pluripotencial. Tan solo le está permitido generar varios tipos de tejido.
porque es una célula pluri. Pero en el momento exacto, no señor, no sabría, pero ya para un día quinto, tu célula es pluripotencial. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué se empiezan a especializar? ¿Por qué una neurona es neurona, viejo? César, el material genético de una neurona, la cantidad de genes que tiene una neurona, el número de cromosomas de una neurona, es exactamente el número de genes que tiene una célula muscular. Los dos células tienen la misma información genética, pero ¿por qué uno es neurona y por qué la otra célula es muscular? Es por un fenómeno de que los genes se empiezan a apagar o a encender. Es lo que se llama fenómeno de diferenciación. La célula pluripotencial, se volvió pluripotencial porque apagó genes. Fue modificando la expresión de su información genética, de modo que ella misma impidió su totipotencialidad. Apagando, encendiendo genes, para el día quinto, tu célula ya se volvió pluripotencial. Multipotencial. La multipotencial, que me pregunta un compañero, hace referencia a que hay células que pueden producir distintos tipos celulares, pero de un mismo tejido. Las 3 células que mencioné son del tejido sanguíneo. Eso vuelve a la célula madre de la médula ósea a ser multipotencial. Porque si bien es cierto que una célula multipotencial GIA produce distintos tipos celulares, los tipos celulares producidos son del mismo tejido, porque la célula es multipotencial. Una célula es multipotencial cuando origina células para un mismo tejido, de un único mismo tejido. Bueno, and go on. Voy a tomar ahora, como la idea es revisar desde célula especializada, ir ascendiendo el nivel de organización hasta llegar al organismo, voy a tomar algunos ejemplos de células altamente especializadas. Ejemplo de eso, tomar una célula del tubo digestivo. Se llama enterocito. Mira, Asenjo te está mostrando en pantalla un sistema de órganos, que es el sistema digestivo. Los sistemas de órganos están formados por muchos órganos distintos, pero que funcionalmente están todos relacionados. Del que Asenjo te muestra, están todos relacionados con la digestión. Los órganos son esófago, estómago, intestino delgado, etc. La tarea del sistema digestivo, alumno, es esta. Es producir la ingestión. Como somos heterótrofos, usted tiene que ir a salir a buscar la comida y tienes que comer digiriéndola. El sistema digestivo tiene esta pega: permitir la ingesta de alimentos, el traslado de los alimentos, pero luego actúa sobre el alimento y lo hidroliza. El punto rojo, alumno, va a ser hidrolizado en puntos verdes. Eso quiere decir que fue objeto de acción de ciertas enzimas extracelulares que rompieron enlaces covalentes y transformaste lo que era rojo en pequeñas unidades que son los puntos verdes. Y el mismo tubo digestivo, una vez que verifique la digestión dentro del tubo, tiene que absorber los puntos verdes, con lo cual cruza el epitelio por distintos mecanismos de transporte. La absorción de los puntos verdes lo hace el enterocito que Asenjo te quiere hablar. El enterocito, niño, es el que absorbe los productos de la digestión en el tubo, que te lo muestro ahora. Los puntos cruzan el epitelio e ingresan a la sangre, para que la sangre los transporte a las distintas partes de tu cuerpo que van a abastecerse de los nutrientes. El enterocito, niño, la pega que tiene es no menor: permitir la absorción de la digestión. Aquello que fue hidrolizado en el tubo tiene que cruzar el epitelio, que lo forma él, el enterocito,
y por mecanismo de transporte permite la absorción. Te voy a presentar la forma de esta célula altamente especializada. En la zona de absorción, joven, existen lo que los médicos llaman vellosidades. Asenjo te está mostrando en pantalla 1, 2, 3, 4, 5 vellosidades intestinales. Las vellosidades están formadas por células que se llaman enterocitos. Ahí está. Ahora, profesor Asenjo te mostró una imagen aún más amplificada de una vellosidad. Aquí aparecen en tándem, ¿cómo se llama esta cosa en traducción al castellano? Una al lado de la otra, en tándem, aparecen los enterocitos. Aquí aparece una célula, cada célula despliega el núcleo y tú ves una disposición en secuencia de muchos enterocitos. ¿Y qué hacen esos tipos ahí? Ahora aparece en pantalla, alumno, la caricatura de un enterocito. Se te muestra la arquitectura que tiene esta célula, cuya función es permitir la absorción de todo aquello que se ha digerido en el tubo. Se muestra que estos enterocitos tienen una excusa para aumentar la superficie absortiva, tienen microvellos, que son esas proyecciones citoplasmáticas que la única utilidad que tiene es aumentar la superficie de membrana, porque lo que va a ocurrir ahora es un fenómeno de membrana. A través de la membrana el enterocito va a producir la absorción. Y el mejor modo es generar microvellosidades que aumentan 100 veces la superficie absortiva del enterocito. Y aquí está el núcleo, están todos los organelos que este enterocito va a usar para su pega. Te la muestro ahora. Mire, alumno, esta célula especializada está diseñada para poder actuar sobre lo que va a resultar de esta molécula que usted acaba de comer. Esta molécula ingresó por tu boca, me refiero a esta molécula de acá. Observen, se anda distraído. Esa es una molécula que ingresó al tubo digestivo por la boca. Esa molécula va a ser hidrolizada porque usted va a secretar jugos digestivos. Hidrólisis, que es desmontar la molécula en sus unidades, así. Ahí Asenjo te mostró que la molécula fue digerida. Tú liberaste las unidades. Si eso hubiese sido una proteína, la voy a mostrar de nuevo.